sociales, hermanos, para que la palabra del Señor pueda también ser un alimento para ellos, al igual que para nosotros. Dios, aleluya. Reciban muchas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso, y así vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a abrir el libro de Levíticos, capítulo 19. Bendito Dios. Y luego vamos a estar pasando, hermanos, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, del 34 al 40. Gloria a Dios, Me aleluya. indica con un amén, hermanos, cuando usted vea su Biblia en Levíticos, capítulo 19 y verso 18. Amén. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Luego leemos, hermanos, el capítulo 22 de San Mateo. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 39 y 40. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y yo le voy a estar predicando en esta mañana bajo el tema: no nos olvidemos de amar a nuestro prójimo. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, dándote gracias. Señor, gracias por este nuevo día, por esta oportunidad tan grande, tan bella que tú nos regalas, Señor, de poder estar en tu casa. Y no solamente de estar en tu casa, sino que de poder, Padre Celestial, estar aquí para poder predicar tu palabra, para poder escuchar tu palabra. Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Por esta oportunidad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Nombre poderoso. yo te pido que tu palabra, Señor, siga siendo nuestro alimento, y que tu palabra, Señor, nos ayude a seguir creciendo en todas nuestras áreas. Gloria a Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos en esta mañana, Señor, no solamente por los que estamos aquí, no solamente por los que están viendo, sino que oramos por aquellos, Señor, que de una u otra manera posiblemente no tuvieron la oportunidad en esta mañana, Señor, de tener la oportunidad que nosotros tenemos de estar en tu casa o de estar viendo este programa. Quizás algunos tuvieron que trabajar, tuvieron que salir, Señor, pero nosotros oramos en esta hora y nos ponemos en tus manos, pidiéndote tu cobertura, pidiéndote, Señor, que seas tú guardando. Posiblemente algunos despertaron no con buena salud, Señor, pero oramos aquí en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Aleluya. pidiéndote, Señor, que derrames esa sanidad, que llegues hasta los diferentes hogares, Señor, allá donde hay hermanos, hay hermanas, Señor, que en este momento posiblemente tengan malestares asociados, Señor, a esta pandemia. Señor, pero nosotros sabemos que tú, Señor, sigues siendo nuestro sanador. Aleluya. Y nosotros enviamos la palabra de sanidad, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oramos para que si alguien ha venido triste o alguien esté triste, Señor, tú puedas cambiar esa tristeza, Señor, en alegría. Padre, gracias. Añade bendición a tu palabra. Oramos creyendo, Señor, de que tú seguirás orando, Gloria a Padre, tu nombre. en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: Gloria a Dios. Amén. amén, gloria al Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermanos. Y es interesante, hermanos, que usted y yo, Bendito Dios. hermanos, podamos gozar de la palabra del Señor. Dios, aleluya. Es, hermanos, de mucha bendición el que no solamente usted o yo
podamos, hermanos, tener una Biblia en nuestras casas, sino que podamos, hermanos, esa Biblia, esa palabra del Señor, atesorarla en nuestros corazones. Y que podamos, hermanos, extraer de ella esas enseñanzas, hermanos, que solamente tienen un objetivo. Y el objetivo es cambiarnos, ser mejores, parecernos más a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Parecernos más, hermanos, Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios, hermanos, en su infinita misericordia, siempre ha estado interesado en que su pueblo haya tenido, hermanos, la instrucción a través de sus profetas, y ahora tiene, hermanos, ya ha tenido, hermanos, el cuidado y el control, hermanos, y la misericordia de que su iglesia también sea advertida, sea, hermanos, de una u otra manera exhortada, para que podamos entender, hermanos, de que verdaderamente nosotros hemos sido llamados no para ser solamente un grupo social, sino que para ser una iglesia que marque la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos, hermanos, la palabra del Señor allá en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, nosotros encontramos, hermanos, las leyes de santidad y de justicia que Dios le escribió a su pueblo por medio del profeta Moisés. Por medio de Moisés, hermanos, Dios le escribió a su pueblo. Y le dice el Señor a Moisés que le escribiera. Y le dice: háblale a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, entendemos de que verdaderamente, hermanos, Dios está demandando que nosotros seamos santos, está demandando que nosotros, hermanos, lo imitemos a Él. Yo meditaba que verdaderamente, hermanos, cuando nosotros andamos trabajando en nuestra vida espiritual, cuando nosotros andamos, hermanos, buscando de la presencia del Señor, cuando nosotros andamos, hermanos, buscando la santidad, hermanos, va a ser imposible que nosotros podamos tener o hacernos de enemigos, hermanos, así, que sea por nuestra propia causa. Y la Biblia dice claramente, hermanos, que somos bienaventurados si por causa de Él nosotros nos hacemos de enemigos. Pero ya eso, hermanos, es una bendición de parte del Señor. Amén. Que usted y yo, por predicar la palabra del Señor, acarreemos, hermanos, enemigos en contra de nosotros. Pero debe de buscarse, debemos de buscar en nuestra vida, en nosotros mismos, hermanos, la manera en que nosotros nos demos lugar. Que sea porque nosotros fuimos y hablamos mal del hermano. Porque la Biblia dice, hermanos, entre unos versículos anteriores, en el versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y fíjense qué interesante que en todos los mandamientos los mandamientos que da, dice: yo Jehová. No está diciendo yo Moisés, porque pudiésemos decir nosotros: no, pues esto se le ocurrió a Moisés. No, es un mandamiento, hermanos, que viene, hermanos, con la aprobación divina. Amén. Gloria a Dios. Que viene, hermanos, con el visto bueno de parte de Dios. Aleluya. En otras palabras, quien lo dice es Moisés, pero quien lo sella es el Señor. Amén. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, es lamentable decirlo, pero debido a que no acatamos nosotros, o no estamos viendo detenidamente, hermanos, o no estamos pidiéndole al Señor el discernimiento necesario para entender la palabra, que caemos en esas situaciones, hermanos, vergonzosas hasta decirlo de una manera o de otra. Pero el mensaje, hermanos, de Dios, si usted lo lee, es de que
su pueblo, su iglesia, mantenga, hermanos, unas buenas relaciones. Que exista, hermanos, ese amor como el vínculo perfecto. Pero hay algunas cosas, hermanos, que suceden muchas veces en nosotros que nos alejan, hermanos, o que no nos hacen vivir, hermanos, de una manera como verdaderamente le agrada a Dios. Y es importantísimo, hermanos, que usted y yo podamos entender que Dios no quiere que nosotros estemos viviendo de apariencias. No, Él reprocha la hipocresía, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos íntegros, que seamos santos como Él es santo. Gloria a Dios. Él está buscando, hermanos, que verdaderamente usted y yo podamos hacer a un lado de nosotros, número uno, el egoísmo. Mire, hermanos, cuando nosotros somos egoístas, es cuando nosotros nos apartamos de la verdad. Cuando nosotros, hermanos, le damos más valor a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Y no le doy valor a lo que la palabra del Señor me enseña o nos enseña. Y es importante que en esta mañana, hermanos, nosotros apartemos de nosotros el egoísmo. En la Biblia encontramos ejemplos de personas egoístas. Y hay muchos ejemplos, hermanos, que podemos tomar. Pero podemos tomar, hermanos, el de los hijos de Elí. Ellos tenían una función sacerdotal. Tenían un privilegio grande, hermanos, como el privilegio que tiene usted y que tengo yo. Porque el que usted esté aquí en esta mañana, o esté viéndonos a través de las redes sociales en esta mañana, es porque Dios tiene un llamado para usted y para mí. Es porque no fuimos porque nosotros éramos buenos, dice la palabra, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y en su infinita misericordia, Dios ha puesto su mirada en usted y en mí. Porque Él quiere seguir enseñando a través de usted y de mí lo que Él es poderoso de hacer. Él sigue teniendo el mismo poder. Y Él está buscando, hermanos, que la iglesia pueda entender que debe de mantener esa unidad. Mire, hermanos, nos acercamos a tiempos más difíciles todavía, que solamente vamos a poder vencer si nos mantenemos unidos, siendo el centro de nuestra vida nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no lo queremos a Él, si Él no está en nosotros, va a ser bien difícil que nosotros podamos testificar de su amor y de su bondad. Porque el que cambia, hermanos, es Él. El que transforma es Él. Estos muchachos, hermanos, sacerdotes, posiblemente, hermanos, se creían de que no necesitaban de Dios. Y comenzaron a ejercer el sacerdocio de la manera que a ellos les parecía mejor hacerlo. En otras palabras, hermanos, apartaron a Dios de ser el centro de sus vidas, el centro de su ministerio, el centro de su familia, y se pusieron a ellos como primero. De hecho, que la Biblia narra y dice de que cuando, hermanos, el pueblo, la familia llegaban a presentar ofrenda delante del Señor, llevaban, hermanos, la oveja, llevaban la res para destazarla, para presentar, hermanos, la ofrenda al Señor.
hermanos, egocéntricamente habían robado el lugar del Señor y decían, bueno, vamos a ofrecer el sacrificio, pero dice el sacerdote, o dicen los sacerdotes, que les envíes un lomo, porque tienen una fiesta ya programada. Y los dueños de las ofrendas decían, sí, le vamos a dar, pero primeramente a Dios, porque el objetivo, iglesia, debe ser primeramente Dios, Dios, Dios y Dios. Ese debe de ser nuestro objetivo. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar viendo más adelante lo que la palabra del Señor dice allá en Primera de Juan, capítulo 4, que si decimos que amamos a Dios, pero estamos aborreciendo a nuestro prójimo, andamos en tinieblas y la luz no ha resplandecido en nosotros. O sea que un buen indicativo que tenemos es si yo estoy sintiendo algo en contra de mi prójimo que no me ha hecho nada, o aunque me haya hecho. Vamos a estar leyendo también en la palabra del Señor que Él nos manda a amar a nuestros enemigos, porque dice que si amamos a aquellos que nos aman, no hacen así los publicanos, dice. Pero debe de haber algo más en la vida de nosotros, y eso, hermanos, es a lo que el Señor nos está llamando en esta mañana, a que haya un amor fraternal. Estos sacerdotes, hermanos, hijos de Leví, habían perdido ese amor fraternal y habían perdido el amor a Dios. ¿Por qué? Porque estaba girando todo egocéntricamente, o sea, en el egoísmo de ellos. Otro ejemplo así claro, hermanos, y que usted lo puede entender también, es el ejemplo de Saúl. A Saúl Dios le dio instrucciones de lo que tenía que hacer, pero él, hermanos, cuando comenzó a ver cosas que le llamaron la atención, comenzó a perdonar. Lo más gordo, dice, de los animales. Dios lo había mandado, hermano, con la orden de destruir a Amalek, de destruir al rey, de matar al rey. Pero apartó a Dios. Y oiga bien, hermanos, en esta mañana, porque cada vez que nosotros, hermanos, nos apartamos de la verdad y comenzamos nosotros a querer cumplir lo que yo creo que está bien, entonces me vuelvo egoísta, me vuelvo egocéntrico, porque usted y yo, hermanos, mire, tenemos la bendición de que si andamos, hermanos, a tientas y a ciegas, es porque queremos. ¿Por qué, hermanos? Porque gracias al Señor, y digo gracias al Señor, hermanos, porque la gran mayoría ahora sabemos leer y escribir. ¿Sí o no? Pero si esa no le parece muy bien, porque usted dice, no, yo no fui a la escuela, le puedo decir que la gran mayoría hoy en día, aunque no sepa leer y escribir, pero la gran mayoría aún allá en los países donde nosotros venimos, cuentan con un teléfono llamado inteligente. ¿Sí o no? Y en ese teléfono inteligente, hermanos, ahí usted puede descargar la Biblia. No sabe leer, no sabe escribir, pero sabe escuchar. Dios. Y ejemplo de ellos, aquí no le voy a ir tan largo, aquí tenemos al hermano Antonio.
con 90 años de vida, no tuvo la oportunidad que usted y yo tuvimos de ir a la escuela, pero si usted le dice que le diga el Salmo 23, se lo dice de memoria. Si usted le dice que le recite cualquier salmo, se lo dice. O sea que no hay excusa para poder decir que andamos, hermanos, es que porque no sabía. Es que yo estoy chismeando del hermano porque yo no sé que la Biblia dice que no lo haga. Aquí dice claramente, 2 versículos anteriores, y dice también que no atentaremos contra la vida del prójimo, yo Jehová. 17 dice, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo, para que no participes, oiga bien, de su pecado. O sea, en otras palabras, hermanos, tenemos que usar el razonamiento. Amén. Porque dice, mira, no tienes que aborrecer a tu hermano, tienes que sacar el odio de tu corazón. Razonarás, tendrás que pensar primeramente antes de hablar sobre tu prójimo, para que no participes de su pecado. O sea, está hablando, hermanos, que verdaderamente tenemos que entender bien. ¿Por qué, hermano? Porque mañana nosotros podemos estar en esa posición. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos por qué razón esa persona esté pasando por esa situación. Pero tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Alabado sea. Tenemos que sacar de nosotros el egoísmo, la insensibilidad. Muchas veces, hermanos, nos hemos vuelto insensibles porque tenemos, hermanos, la bendición de que a nosotros no nos falta nada. Pero miramos, hermanos, a nuestro alrededor, levantamos nuestra mirada a nuestro contorno y miramos que hay necesidad. Necesitamos, hermanos, abrir los ojos espirituales para sacar de nosotros ese corazón insensible, hermanos. Y punto número 3, hermanos, por la cual nosotros muchas veces, hermanos, no estamos amando, es porque hemos descuidado, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Hemos descuidado, hermanos, el poner por obra lo que la palabra del Señor nos manda, los mandamientos que el Señor nos está mandando a que nosotros tengamos o que practiquemos en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Tenemos que entender, hermanos, de que Dios ha constituido la iglesia como el cuerpo de Él, sabiendo nosotros que la cabeza de nosotros es Cristo. Amén. Y que debemos de permitir, hermanos, que la cabeza obre en cada uno de nosotros. Que la cabeza que es Cristo nos dirija a cada uno de nosotros. Para que si posiblemente nos tocó ser una parte del cuerpo, un ejemplo, nos tocó ser pie, o nos tocó ser mano, o cualquier otra parte del cuerpo, si nosotros, hermanos, meditamos bien todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, hermanos, es necesario. Porque un pie, hermanos, sin dedos, con el dedo gordo que le quiten del pie a una persona, pierde el equilibrio. Solo con un dedo. Imagínense si le quitan los 5 dedos. Igualmente, hermanos, si usted, porque está más cerca, así puede poner su mano enfrente de usted
Y usted mira, hermanos, que cada dedo es diferente el uno del otro. Son parecidos, pero son diferentes. Hay uno que es gordito, ¿ah? Hay uno que es más pequeño, hay uno que es más grande, pero se necesitan los 5 dedos para que la mano funcione a plenitud. Igualmente nosotros, hermanos, Gloria a Dios. como partes del cuerpo de Cristo, necesitamos, hermanos, amarnos, respetarnos en el vínculo del amor. Necesitamos, hermanos, entender que tenemos un ejemplo grande en la Biblia, y es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice, hermanos, allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en otras palabras, está diciendo, mire, de la manera que usted sabe cómo el Señor comenzó a obrar en usted o en mí. De la manera, hermano, que Dios comenzó a hacer ese trabajo en nosotros. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos el compromiso de seguir haciendo su voluntad, de seguir trabajando, hermanos, en esas áreas que necesitan ser restauradas en nosotros. Gloria a Dios. Cuando oímos decir amar al prójimo, se oye bien fácil y se repite bien fácil, pero ponerlo por obra es un poco más complicado. Pero porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas y bajo nuestro razonamiento. Pero si dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros, vamos a poder ver, hermanos, que verdaderamente no es tan difícil como nosotros pensábamos que era difícil. En la Biblia, hermanos, allá en San Mateo, donde lo llevé, Jesús, hermanos, está repitiendo los 2 mandamientos, hermanos, en los que se resumen toda la ley y los profetas. Porque se le había acercado un intérprete de la ley para preguntarle, con la idea de tentar a Jesús, y le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y de esto, hermanos, se basó el mensaje hace 2 semanas, de que debemos de amar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Pero él dice, y va más allá, y dice, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y meditando en esta porción, una persona que ha recibido a Cristo es una persona que comienza a darse valor en su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, caminábamos sin Cristo, no amábamos ni nuestra propia vida. ¿Por qué?
Le voy a hablar de mi experiencia. Número 1, el que era borracho o el borracho como yo iba a la cantina, hermanos, a comprar una botella de cualquier marca de licor. Y era tanto el vicio que no solamente se quedaba con un trago o con 2 tragos, sino que muchas veces no le bastaba ni siquiera una botella, sino que iba a traer otra. Los que eran drogadictos, hermanos, aparte de meterse el trago, se metían, hermanos, la droga. Y yo meditaba cuando Dios me dio esta palabra, decía yo, verdaderamente una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que no se quiere ni ella misma. Pero una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es una persona que debe de comenzar a mirar las cosas de la manera en que Dios quiere que las miremos. Es una persona que debe de comenzar a caminar ya no de la manera que caminaba, sin Cristo, sin fe y sin esperanza por el mundo, sino que ahora debe caminar con la alianza del Espíritu Santo. Sabiendo que el Espíritu Santo nos da, hermanos, a nosotros la ayuda, nos da la cobertura, hermanos, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, para que podamos obedecer, para que podamos ser guiados, para que no caminemos a oscuras, hermanos, para que no caminemos solos. Y este mandamiento, hermanos, habla de que nuestro amor, hermanos, debe ser sin límites para con nuestros prójimos. Debe de, hermanos, romper fronteras. Debemos de amarnos unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque posiblemente no llevemos el apellido, el mismo apellido todos, con el que nació usted en su familia, físicamente hablando. Pero llevamos la marca, hermanos, del Todopoderoso, aquel que derramó, hermanos, la sangre en la cruz del Calvario y pagó a precio de sangre la redención de su iglesia y de su pueblo. O sea que en otras palabras, hermanos, la iglesia debe de entender que ahora camina con la marca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él es la que debe de marcar la diferencia en nuestras vidas. Voy a hablarle, hermanos, de algunos atributos que necesitamos retomar para poder cultivar el amor ágape. Porque el amor ágape, hermanos, es el amor fraternal, es el amor, hermanos, que debe existir entre los hermanos. Es muy diferente que el amor eros, el cual usted, si es hembra, siente por su esposo, si está casada, o el esposo por su esposa. O es diferente del amor filial, de aquel amor que nosotros sentimos por nuestros padres, o los padres para con sus hijos. Amén. Entonces, este amor del que está hablando, hermanos, este mensaje está hablando del amor ágape, que se basa, hermanos, en una decisión que usted y yo debemos de tomar y no en una emoción, porque ese es el problema muchas veces. Debe de ser, hermanos, este amor nacido en nuestro corazón, hermanos, con una decisión deliberada. Es un tipo de amor generoso y desinteresado, hermanos, que no espera nada a cambio. Y el ejemplo de ellos es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario. Y ahí, hermanos, meditando, Él fue por toda la humanidad.
Pero ¿cuántos mueren diariamente sin haber experimentado ese amor? Porque el hombre, hermanos, ha endurecido su cerviz. Pero mire, para que nosotros podamos cultivar o seguir cultivando, hermanos, el amor, número uno, debemos de pedirle al Señor que nos dé nuevamente ese atributo, hermanos, que se llama sinceridad. Y la sinceridad, hermanos, es lo contrario del fingimiento. O sea, es carencia de fingimiento, de hipocresía. Es obrar con la verdad. O sea, en otras palabras, muchas veces, hermanos, a nosotros no nos gusta, ¿verdad?, que se nos diga la verdad. Cuando andamos mal y alguien viene de parte del Señor y nos da una exhortada, ¿miramos con agrado a esa persona? Le voy a poner más fácil, porque ya vi que usted estaba pensando. Y es igual. Cuando usted, como padre de familia, le da un consejo a su hijo, ¿se lo da porque no lo quiere? ¿O se lo da porque lo ama? Usted lo aconseja, pero ¿cuál es la reacción del hijo? Hay varias reacciones y entre ellas dice, ahí viene la vieja con el mismo cuento. Ese disco ya está rayado, dijo el hermano. Y ahí usted se puede dar un sinnúmero de respuestas que son exactamente, hermano, las que nosotros muchas veces le ponemos a Dios. Es que tú me estás diciendo esto porque ya estás viejo, ya estás vetado, dice. Ya pasaste, ya estás en la tercera, le dice. ¿Y cuántas cosas se le viene a usted en mente, hermanos? Pero encontramos un ejemplo, hermanos, en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestro ejemplo por excelencia, le dije yo, para todas las predicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristocéntricos. Y en la Biblia encontramos, hermanos, que en cierta ocasión Él llega a su casa y dice que su casa la habían constituido en mercado, en tianguis, como dijeron los hermanos. Y en otras palabras dice la Biblia, en casa de ladrones. Y hermanos, que la Biblia dice que es amor que no tiene, sino que Él es. Llegó, hermanos, y puso en orden. Y eso causó de que aquellos hermanos que andaban mal lo odiaran más. Pero llevaba un propósito, hermanos, la visita de Jesucristo, ¿sí o no? Como tiene un propósito cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor y escuchamos palabra de Dios, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que crezcamos cada día más, para que podamos ir, hermanos, llegando a la estatura del varón perfecto, como Él lo ha dicho
que va a ser de cada uno de nosotros. Entonces, amada iglesia, que nuestro trato para con Dios y para con los hermanos sea sin fingimiento, hermanos. Que obremos con la verdad. Otro de los atributos que necesitamos cultivar, hermanos, aparte de la sinceridad, se llama fidelidad. Y esto habla de firmeza, hermanos, y constancia. Oiga bien, en los afectos e ideas u obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos. No sé si me entendió bien lo que dice, hermanos, la traducción, que debe de haber firmeza y constancia en los afectos. O sea, en otras palabras, si nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, si decimos que somos cristianos evangélicos, debemos de amarnos, tener esa firmeza de amor, de constancia, hermanos. Pablo instaba a Timoteo a que no se quedara, a que se mantuviera firme en quien había creído. Cuando hay amor, hermanos, cuando usted siente tristeza cuando ve la silla donde se sienta el hermano o la hermana fulana de tal, y usted mira que la silla tiene varios días o varios servicios de que está vacía. Necesitamos, hermanos, mostrar hoy más que nunca el amor entre nosotros mismos. Cultivemos la sinceridad, hermanos, en nuestras relaciones. Cultivemos la fidelidad, hermanos. Seamos fieles unos a otros. Debe de haber honradez. Y cuando el Señor me da esta palabra, hermanos, yo sabía que usted iba a pensar de que usted iba a decir, no, pero yo antes era ladrón, ahora ya no soy ladrón, ahora ya no robo. Pero está hablando, hermanos, de una honradez, no de que le robemos el dinero o las posesiones a otras personas, sino que le robemos, hermanos, la paz y la tranquilidad que debe de tener una persona, porque nosotros no actuamos bien como sus hermanos en Cristo. No sé si me está entendiendo el mensaje. Pero debemos de obrar, hermanos, con rectitud. Debemos de obrar honestamente, hermanos, en nuestra relación. Y en la Biblia, hermanos, tenemos un ejemplo de Judas. ¿Cómo le llamaban a Judas? El Iscariote. Este hombre, hermanos, había sido instruido en la escuela de los discípulos de Jesús. Y tanto así, hermanos, que había logrado ingresar al círculo del maestro. Y cuando usted lea, hermanos, sobre la cultura, se dará cuenta, máxime, hermanos, en la cultura judía, de que no cualquiera puede meter, hermanos, la mano en el plato del otro. Solamente lo hace aquella persona que realmente, hermanos, es parte de aquel círculo. Solamente lo hace aquella persona, hermano, que se ha ganado el amor, que se ha ganado, hermanos, el aprecio de aquella persona. Y es exactamente, hermano, lo que
había acontecido con Judas. Judas, hermanos, se había ganado el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y comía, hermanos, en el mismo plato. Mojaba su bocado en el mismo plato o en la misma taza de café. Tanto así, hermanos, que la Biblia relata que con un beso, ¿verdad?, ya había vendido al maestro y con un beso fue a entregar al maestro. Hay bastante silencio en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Eso habla, hermanos, de que verdaderamente podemos estar y ser parte, hermanos, de la iglesia, pero en determinado momento en que nosotros permitimos que no sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas, cuando nos apartamos, cuando descuidamos nuestra relación, le dije que cuando hay descuido en poner por obra, entonces le estamos dando lugar al enemigo. Y muchas veces, hermanos, le decimos: ay, hermanito, qué tiempo de no verte, hasta abrazo y beso le damos. Y de tanto que lo abrazamos y lo besamos, que ya estamos ahí casi con el puñal para querérselo meter por la espalda. Muchas veces no llega esa persona, ese hermano tan largo, cuando ya lo hemos hecho trizas, crucificado. Pero debemos, hermanos, de pedirle al Señor, ¿verdad?, que ese espíritu que se apoderó de Judas, no se apodere de nosotros. Que no vendamos a nuestros hermanos, por un plato de comida, por un pedazo de pastel o de bizcocho, como dicen algunos. No, hermanos. Que debemos, hermanos, nosotros analizar, y la Biblia dice que debemos de tener a nuestros hermanos en alta estima, honorables, en honor. Debemos de ser íntegros en nuestras relaciones. Calidad de íntegro, hermanos, que siempre hace lo correcto. Aunque otros estén haciendo lo incorrecto, pero usted dice: no, te equivocaste conmigo. Calidad de integridad. Y para eso le tengo un ejemplo claro también, porque a mí me gusta traer ejemplos a usted, porque yo sé que a usted le gusta escuchar ejemplos. Y este ejemplo, hermanos, se encuentra nada más y nada menos allá en 1 Samuel capítulo 18, y habla, hermanos, sobre un pacto entre Jonatán y David. Y es interesante, hermanos, que la Biblia dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, oiga bien, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán ¿cómo dice? Como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Después de que, hermanos, se había suscitado aquella guerra y que David, hermanos, llegó, y David, hermanos, como instrumento del Señor, derrotó a Goliat.
hubo el tiempo en que David, hermanos, es conocido no solamente por Saúl, sino que por su hijo Jonatán. Y interesante, hermanos, porque los eruditos piensan que la edad de Jonatán en aquel tiempo era de aproximadamente unos 45 a 50 años. En cambio, David llegaba posiblemente a algunos 20. Pero no importaba, hermanos, la diferencia de edades. ¿Por qué? Porque el que dirigía el corazón de Jonatán y el que dirigía el corazón de David era el Todopoderoso. De hecho, hermanos, yo le voy a dejar de tarea para que usted lea todo el capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, de 21 de Primera de Samuel, para que sepa toda la historia, hermanos, de cómo, hermanos, muchas veces por hacer el bien, las personas, como les decía al principio, se ganan el odio de otras personas. En este caso, David se ganó el odio de Saúl. Pero qué interesante el mensaje para nosotros en este día, hermano, porque nos enseña este pasaje que Jonatán, hermanos, no guardaba calenturas ajenas. Nos enseña este pasaje, le voy a enseñar a usted de que aún, hermanos, cuando David, hermanos, era atacado por Saúl, Jonatán lo defendía y le decía: papá, ¿por qué tú estás actuando de esa manera? ¿Por qué estás tratando de matar sangre inocente? Cuando lo único que ha hecho David, papá, es hacernos el bien. ¿Sabes lo que hizo allá contra Goliat cuando ni tú tenías la valentía para ir y pelear con él? Él fue y arriesgó su vida. No solamente por ti como rey, sino que por todos nosotros como su pueblo. Y siempre estaba intercediendo el amor. El amor prevaleció en estos dos jóvenes, hermanos, o en estos dos hombres, porque el uno ya no era tan joven, el otro sí era joven. Pero el amor prevaleció porque lo movía a un solo interés. ¿Y sabe cuál era? El agradar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando usted lea este pasaje se da cuenta que en las peticiones de Jonatán estaba y le decía: cuando Dios te haya librado de todos tus enemigos, porque yo sé que así como estuvo el Espíritu de Dios con mi papá, está contigo. O sea, reconocía, hermano, que en David había algo especial. Y que por sobre el amor de su padre estaba aquel amor desinteresado, el amor ágape. Hasta el punto en que usted va a leer ahí que el papá le dice: Jonatán, tú estás loco. ¿Te has puesto a pensar? Le estoy parafraseando lo que la Biblia dice. ¿Te has puesto a pensar que mientras viva David, tú nunca vas a llegar al reino? Pero es que lo más importante, hermano, que había en el corazón de Jonatán, él no estaba pensando en el reino, él estaba pensando en que Dios fuera engrandecido, en que Dios fuera exaltado. Y es lo que nosotros muchas veces, hermanos, hemos perdido. Se nos ha olvidado, hermanos, que aquí el que recibe la honra y la gloria, hermanos, es el Dios Todopoderoso. Es Jehová de los ejércitos. Y que cuando nosotros nos unimos, hermanos, mire, lamentable ver de que mejor por allá en México, hermanos, y de ver allá también, te recuerdo, hermanos, que la guerrilla usaba un eslogan
eslogan ahí en El Salvador. Y decía, el pueblo unido jamás será vencido. O sea, decía en otras palabras, el pueblo cuando está unido por el amor, nadie lo va a vencer. Y los mexicanos dicen, juntos sí se puede. ¿Verdad que lo ha visto? Si no lo ha visto, lo ha oído. Y la iglesia y cuando hablo de la iglesia estamos hablando de nosotros mismos. Pero Jonatán, hermanos, y David es un ejemplo grande a seguir. Es un ejemplo que nos debe de ayudar a nosotros, hermanos, para que nos amemos unos a otros. Aún en contra, hermanos, de su papá o de lo que su papá pensaba, él dijo, papá, tú te estás yendo por tus caprichos. No actúes así, papá. Eso no le agrada a Dios. Él mantuvo la rectitud. Jonatán, hermano, se mantuvo recto. Porque él conocía que su padre, hermanos, estaba desobedeciendo la palabra de Dios. Debemos de pedir al Señor, hermanos, que nos ayude en la otra cualidad que nos hace falta, aparte de sinceridad, fidelidad, honradez, integridad, se llama respeto. Benito Juárez escribió, hermanos, que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De dónde tomó esa porción Benito Juárez? De la palabra del Señor. O sea, necesitamos, hermanos, tenernos consideración y valorarnos los unos a los otros. Respeto. Necesitamos cultivarlo. Necesitamos retomarlo. Necesitamos, hermanos, entender. Allá en San Juan 13, versos 34 y 35, Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros, como yo también os he amado, les dijo. Así también ámense ustedes unos a otros. Y el versículo que sigue es interesante porque dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando se tengan amor unos a otros. O sea, es un rasgo, hermanos, que nos va a servir para darnos a conocer, para poder enseñar, hermanos, que verdaderamente el Señor es el que ha cambiado nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Gloria a Dios. Amén. Es el Señor el que nos ha cambiado, el que nos ha transformado. Amén. Todas las enseñanzas de Jesús, hermanos, van en contra de lo que posiblemente usted o yo fuimos formados desde nuestra niñez, porque gloria al Señor por aquellos que nacieron en una cuna cristiana, pero posiblemente usted y yo venimos a edad adulta al camino del Señor. Pero hermanos, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debe de haber un cambio en nosotros.
Porque ya no es, hermanos, lo que nosotros pensamos o de la manera que fuimos enseñados allá en las diferentes escuelas, sino que ahora tenemos, hermanos, una enseñanza nueva a qué seguir. Tenemos un nuevo maestro al cual hemos aceptado voluntariamente, hermanos. Y él enseñó, hermanos, allá en el Sermón del Monte, hermanos, tuvo una serie de diversas enseñanzas. Y entre ellas encontramos en el capítulo 5, hermanos, el versículo 38, y le dice, el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es, hermanos, esa era la ley antigua. Y esa es la manera posiblemente en la que usted y yo fuimos criados allá afuera. Pero ahora, hermanos, tenemos que acatar lo que el Señor nos dice. Verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar o a cargar por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se decía. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, hermanos, que cuando nosotros le damos un vaso de agua al enemigo, hermanos, cuando nosotros le hacemos un bien a nuestros enemigos, dice que ascuas de fuego usted o yo amontonamos sobre la cabeza de ellos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso marca la diferencia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aquella persona que habló mal, que tiene aquel corazón malo, cuando recibe, hermanos, lo contrario de parte de aquella persona cual, hermanos, de la cual él ha hablado mal, ha pensado mal y ha hecho lo mal, comienza a recapacitar y a decir, del que menos esperaba es del que estoy recibiendo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, hermanos, ha sido redimida, ha sido cambiada, ha sido transformada y ha dejado, hermanos, que el Espíritu Santo obre en él. Ha dejado que el Espíritu Santo, hermanos, y no las emociones, lo gobiernen a él. Necesitamos entender, hermanos, que ya no estamos en el tiempo en que le servíamos al otro, ni mucho menos en el tiempo de la ley. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Ahora tenemos que aplicar las enseñanzas de nuestro Maestro. Tenemos que aplicar, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana, amada iglesia, a pedirle al Señor que nos ayude a amarnos unos a otros. Aleluya. Vamos en esta mañana, amada iglesia,
a meditar. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viendo o estoy viviendo de una manera desagradable al Señor? Yo le voy a invitar en esta hora a que nos pongamos en pie y vamos en esta mañana, hermanos, a cerrar nuestros ojos. Y voy a invitar a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, para que cerremos nuestros ojos. Y yo le voy a leer, hermanos, un pasaje para terminar, que se encuentra en San Lucas, capítulo 10. Del verso 25 en adelante, hermanos, está hablando sobre el buen samaritano. Y este pasaje, hermanos, lo quiero utilizar como conclusión al mensaje del Señor en esta mañana. La Biblia dice en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Porque siempre, hermanos, de una u otra manera, así como estaba este deseo en el corazón de este intérprete de la ley, de preguntarle al Señor, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Yo sé que usted y yo estamos aquí en esta mañana y estamos aquí porque queremos heredar la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Y interesante, hermano, que Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le respondió Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, aquel intérprete, hermanos, tenía discernimiento, ¿verdad? Así como yo sé que usted tiene también en esta mañana y los que nos están mirando a través del programa. Sé que tienen discernimiento, hermanos, tenemos discernimiento. Pero qué interesante, hermanos, que le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está, hermanos, algo que el Señor ha querido que usted y yo en esta mañana lo escuchemos, para que si lo tenemos lo saquemos de nosotros. Pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No le parece a usted un poco así como, cree usted que sabía o no sabía quién era su prójimo, si le había contestado bien anteriormente? Pero cuando Jesús le dice, mira, lo que me contestaste está perfecto, pero ¿sabes qué? Hazlo, haz eso y vas a vivir. Pero él, queriéndose excusar, como muchas veces, así como nosotros, me dice, pero Señor, tengo una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y aquí, hermanos, está el relato. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino vino cerca de él y viéndole, diga, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Que este mensaje en esta mañana, amada iglesia, nos abra nuestro discernimiento y que si hemos estado actuando, hermanos, con el prójimo de la manera que actuó el sacerdote o de la manera que actuó el levita, que le digamos al Señor en esta mañana, ya no quiero actuar de esa manera, Señor. Quiero que mueva mi corazón a misericordia como lo hiciste con el samaritano. Y qué interesante, hermanos, porque mire, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, no se trataban entre sí. Pero Jesús, que no hace excepción de personas, está poniéndonos un ejemplo, hermanos, que aún de aquellos que no se llevaban con el pueblo, hermanos, hubo alguien que tenía el amor por el prójimo. Que usted y yo, hermanos, mostremos ese amor por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los que están en necesidad. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta mañana, Señor, yo he predicado tu palabra. Señor, gracias, porque la he predicado tal y cual tú la pusiste en mi corazón. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, sé que tú estás esperando una reacción de tu iglesia. Sé que tú estás esperando que haya una reacción de parte de tu pueblo. Yo en esta mañana, Señor, clamo a ti para que quites ese corazón de piedra. Oh, para que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Para que vuestro amor abunde cada día más y más. Para que tú seas, Señor, exaltado por lo que nosotros hacemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta mañana yo bendigo a la amada congregación que hizo acto de presencia y aquellos que están en sintonía. Señor, bendícelos, Señor, y ayúdanos a amarnos siguiendo tu ejemplo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia, como dice, hermanos, como dice la iglesia, amados hermanos, amén. Gloria al Señor. Démosle fuerte aplauso al Señor esta mañana.